Hola, hola, bienvenidos a Charlas Mundanas, o las escuchas o las dejas. Hoy tenemos la visita de Miren, profesora de yoga, que tiene también una ONG, que ha venido un poco para compartir historias y vivencias sobre el yoga, la vida, cómo vivir el yoga desde adentro hacia afuera, compartiéndolo hacia un montón de seres que necesitaban, ¿no? En muchas necesidades. Eres un poco como yo en ese sentido, que te encanta poder dar y sobre todo la gente creo que lo que no entienden cuando yo digo que cuando voy a centro de salud, a salud mental a dar clases, lo que más me satisface es cuando salgo, digo, lo que me han dado a mí, o sea, no es como, pero gracias, ¿no? Es un abrazo de que no lo puedo explicar, no lo puedo explicar a la otra gente que haga la postura de una forma o de otra, es lo que ocurre ahí, ¿no? La magia, ¿no? Un Sí, poquito... bueno, hola. Sí, yo creo que al final, no, yo siempre digo que es el juego de la vida, ¿no? El dar y recibir, y que una cosa no existe sin la otra. O sea, y bueno, con el yoga, pues muchas veces se coge, parece que la profesora es la que coge el papel de dar, pero creo que en general, o sea, es, bueno, todas damos y recibimos, ¿no? Pero lo que nos queda a nosotras por lo menos es lo que recibimos, ¿no? Sí, es una magia, ¿no? Mm. Entonces, explícanos un poquito tu recorrido desde, bueno, empezaste, tuviste un centro en tu pueblo, luego te fuiste a viajar y se te dio a Miren, le ocurrió salir a Lesbos, ¿no? A ver realmente una realidad que nos tienen bastante apagada, yo creo. Sí, Estamos realmente sí. en tanto de lo que está pasando ahí. No, no tenemos ¿Cuánta ni gente, idea, no perdón, sigue tenemos... viviendo ahí? Bueno, ahora mismo... Bueno, igual vamos a situar un poco Sí. todo. Ujú. Bueno, no es todo tampoco una casualidad, ¿no? Yo ya llevo bastantes años en el mundo del yoga y enseñando yoga y yo siempre digo que, bueno, pues el yoga ha sido un poco pues lo que me ha ayudado a desarrollar tanto la sensibilidad, ¿no? Hacia ti misma, pero hacia todo lo que te rodea, la conciencia de lo que está ocurriendo, incluso la responsabilidad que tenemos, ¿no? Cada persona de todo lo que está ocurriendo. Y bueno, yo tengo que decir que un poco la persona que abrió todo este camino de relacionarnos con las personas en movimiento, las personas refugiadas y migrantes, ha sido mi hermana, que ya Ajá. desde 2016, cuando hubo la guerra de Siria y llegaron un montón de personas Masa, ¿no? a Europa y la puerta de entrada era Grecia, pues ella ya tuvo ahí muchas experiencias, fue como voluntaria. Claro, una vez que conoces esa realidad, pues Uf, no te queda, no puedes no hacer nada, o no, sea, me o haces imagino. algo o Sí, sí. haces algo. Entonces, bueno, ella ya entró mucho en ese mundillo y tengo que decir que yo conocí un poco las realidades migratorias y todo lo que estaba pasando en las fronteras de Europa, sobre todo en Grecia, a través de ella. Y fue un poco también cuando en un verano dije, a ver, voy a ir a conocer un poco con mis propios ojos. Y bueno, fue un poco también la casualidad, que todo fue yo creo que un poco casualidad, que conocí una asociación que se llama Yoga and Sport with Refugees, que pues lo que hacía era un poco, bueno, ya a partir de cubrir, una vez que están cubiertas las necesidades básicas, Sí. ¿no? Pues hay un montón de personas atrapadas en campamentos de refugiados. Entonces es un poco, pues bueno, compartir deporte y yoga, ¿no? Pues para que Sí. esa estancia pues sea un poquito Más pues fácil, más más llevadera, llevadera, más... ¿no? Y porque, a ver, son realidades muy muy difíciles en el que tu vida no, tú no la puedes controlar, alguien controla tu vida y Sí. tienes que solo esperar, esperar, esperar y no sabes nada, ¿no? De lo que va a pasar contigo. Entonces, a ver, la salud mental, pues hay mucha gente ahí con muchos problemas, ¿no? No me Y bueno, extraña. pues esta asociación también, de hecho, ocurre un poco por casualidad, porque la fundadora, una chica francesa, Estelle, pues bueno, estaba en Lesbos, iba a correr y la gente se le unía. Y fue como, Qué a ver, bonito, ¿no? ¿no? Sí, sí. Bueno,
Y también fue un poco la filosofía de decir, joder, aquí hay un montón de gente con un montón de talentos, ¿no? Que saben un montón de deportes que incluso nosotros no sabemos, entonces, ¿por qué no hacemos como un intercambio, ¿no? Que no es tampoco la persona blanca que va a enseñar, sino que... Entre nosotros, como sobrevivir dentro de nuestro mundo, ¿no? Que nos toca ahora, ¿no? Porque es un poco... Has dicho algo súper bonito antes y nuestra responsabilidad. ¿Tú crees que realmente tenemos conciencia de la responsabilidad que nos toca sobre aquella situación? No creo. Bueno, es un poco ahora lo que nosotras también intentamos, ¿no? Hacer un trabajo de visibilizar también, ¿no? Para que nosotras podamos vivir, ¿no? Tan bien, pues hacemos que otras personas paguen, ¿no? Nuestro bienestar. Y la gente no es consciente, y la gente en general muchas veces hasta que a ti no te toca así de cerca, pues no importa, no interesa, ni le importa, ¿no? Si ves imágenes, ay, qué triste, pero se queda ahí, ¿no? Tenemos la memoria corta, ¿no? Somos todos hijos de inmigrantes, ¿no? O todos hemos emigrado. España es un país de inmigración, ¿no? No hace tanto tampoco, ¿no? Yo creo que nos olvidamos bastante de nuestro pasado, ¿no? Sí. Y a ver, también yo creo que tenemos que tener en cuenta que toda la educación que hemos recibido, o sea, ¿no? Ha sido también siempre como desde, pues, bueno, desde el colonialismo, desde el capitalismo, ¿no? Es como que, bueno, pues a ti siempre te han educado de que, bueno, pues que es así, ¿no? Y que incluso tampoco te dicen que tienes el privilegio, ¿no? O la suerte de vivir aquí, o igual sí, algunos dicen, bueno, no está en mis manos, ¿no? Pero a ver, está mucho en nuestras manos, ¿no? Y entonces ahí, una vez que estás ahí, que conoces la situación de todos esos inmigrantes ahí, ¿cómo vuelve una Miren a su vida? Y de ahí surgió, supongo, tu idea, ¿no? De montar y crear tu ONG, ¿no? Es como, yo me imagino, ¿no? Si ya nada más, te digo, compartir experiencias con gente con, bueno, discapacidades mentales, físicas, tal, me conmueve muchísimo de saber que si nosotros tenemos todo, y nos cuesta afrontar las emociones, los sentimientos, afrontar la vida. Y afrontar no me gusta porque es que ya es una lucha, una pelea, pero bueno, es la gente que está como más susceptible vulnerable, en una situación más vulnerable, un colectivo vulnerable, digo, yo siento que sí que tengo que estar de una forma u otra, y es lo que comento, ¿no? Estoy sintiendo que también, o sea, es maravilloso el intercambio. Y yo lo tengo aquí, pero me imagino si me voy a Lesbos, yo no sé si vuelvo. ¿Cómo haces para volver a poder, pues, mantener una vida acá, siguiendo ayudando de otra forma? Porque ya no solo están en Lesbos, quiero decir que tenemos problemas por todo. Mismo, eso también, es, ¿no? de bueno, pues eso es un tema, ¿no? Claro, tú vuelves, ya no... sabes, has conocido un montón de realidades, un montón de personas que, claro, que decimos colectivos vulnerables, pero que no es un colectivo vulnerable. O sea, están en situación de vulnerabilidad en este momento, pero es que son personas como, ¿no? Como tú más y formado yo, que tú y yo. Muchas, sí, claro, claro. Quiero decir que en esta situación es un colectivo vulnerable, porque no tienen derecho de nada. No tienen derecho a nada. Y esto es horrible. Sí. Entonces, claro, pues vienes aquí, estás totalmente descolocada, ¿no? Y dices, bueno, yo la verdad es que di muchas vueltas, ¿no? Desde esa primera experiencia, pues era cada vez que tenía un tiempo libre, pues iba ahí y estaba en contacto todo el rato. Entonces yo también siempre iba preguntando, ¿no? ¿Qué puedo hacer desde aquí? ¿Qué puedo hacer desde aquí? Y lo que te decían era hablar de nosotros, contar lo que pasa, ¿no? O sea, es como que no nos olviden, porque al final... pues los medios de comunicación no cuentan, incluso intentan tapar lo que está pasando, no es como, quieren hacer como que eso no existe. Entonces era como, no, cuenta, o sea, no es como, cuenta lo que está pasando. Fue como, bueno, vale. ¿Cómo contarlo? ¿No? Claro, ¿cómo contarlo? Porque también yo decía, ¿quién soy yo para contar
algo, vale, es un poco lo que tú has visto, pero es Sí. que yo eso nunca lo he vivido, Ya. ¿no? O sea, entonces era como, jo, ¿quién mejor que cuentes tú, ¿no? Lo que Ya. está pasando. Entonces fue un poco, bueno, pues junto con mi hermana, ¿no? Que ella incluso hizo estudios estudió para trabajar, ¿no? Muy En bien. ONGs, bueno, ya tiene estudios de cooperación y desarrollo internacional. Y fue un poco como, incluso por un lado, ¿quién soy yo para contar? Mejor, ¿no? Que tú también tengas la oportunidad de hablar en primera persona con una persona que está viviendo esa realidad. Así también podemos romper un poco los clichés, porque si no es como que les metemos a todos en un saco. Claro, ¡Ah! sí, Las sí. personas refugiadas. Claro, es entonces como- cambia mucho si tú ves la cara de una La persona. palabra es muy dura, porque ya te ponen una etiqueta, refugiados. Y que de hecho ni son, ni Claro, son claro, todavía. todavía ni son siquiera, es verdad. solicitantes de asilo. Eso O es. sea, son personas en movimiento. Sí, sí. Pero sí. son personas, ¿no? Sí, sí. Y a mí ya es, claro, luego también empiezas un poco a llevar más allá esa sensibilidad que hemos hablado, ¿no? Del yoga, de sensibilidad hacia las palabras que utilizas, ¿no? Sensibilidad... Sí, hablamos tú y yo una vez sobre la palabra integración. integración, claro. Mm, Sí, integración es una palabra casi de imposición, ¿no? Ya. No, es que tú, que vienes aquí, te tienes que integrar sí, sí. en nuestra normalidad, que creemos que es la normalidad, ¿no? Entonces, bueno, pues fue un poco... También conocimos ahí un montón de trabajos, proyectos en que ellos mismos, ¿no? Estas personas al final empiezan con sus talentos y con todas sus dificultades, ¿no? Pues un montón de fotos, documentales que han hecho para enseñar su realidad, ¿no? Y gente deseando de hablar. Entonces era como, bueno, pues simplemente podemos ser puentes. Eso es ser la Nosotros, puerta de la accesibilidad. eso es, como ellas no tienen esa accesibilidad para que cuenten aquí en un colegio lo que están sirviendo, pero yo puedo ir a ese colegio, bueno, pues vamos al colegio, les conectamos estas dos realidades y así también no es como que, por un lado, comunicamos, visibilizamos y creamos, ¿no? Un poco ese puente con nuestra esperanza de acercar un poco las dos realidades diferentes, ¿no? Es un poco cómo vamos a acercar si no los conocemos, ¿no? O sea, es como, bueno, pues conoce lo que está pasando ahí, ¿no? Es como hablar, charlar, preguntar, ya cambia mucho la perspectiva y bueno, pues un poco como la idea de que esas diferencias, esas desigualdades que existen hoy en día, pues bueno, sean un poco más pequeñas, ¿no? O sea, y ahora, por ejemplo, no encuentro mi palabra, perdón. ¿Qué es lo que el próximo paso? ¿Qué es que puede pasar ahora, lo más cercano que puede pasar en Lesbos? O sea, mucha gente. Lesbos ha ¿Realmente cambiado... hay gente que ha salido con papeles? Sí, bueno, ahora mismo, bueno, la situación, yo por primera vez fui en 2019 y en ese verano había como 20 y pico mil personas en un campamento que era una antigua prisión con capacidad de 3.000 personas, o sea, estaba... Y ahora mismo en Lesbos creo que hay como 1.000 personas. ¿En serio? Bueno, sí. ¿Hay una esperanza? ¿Eso es esperanzador o no? ¿O es que se sí, han ido no. de una forma...? Sí, no, o sea, es verdad que hay mucha gente que ha conseguido asilo en Grecia, pero luego en general, pues Grecia es un país como España de transición, bueno, según para qué nacionalidades, pero para la mayoría de las personas pues no se quieren quedar en Grecia, entonces consiguen el asilo ahí, van a otro país y tienen que empezar el proceso otra vez desde cero, ¿no? Hay mucha gente que les trasladaron de la isla a Atenas y ahora mismo Atenas es un lugar donde, no sé, hay más de... Bueno, es que no se puede contabilizar, pero miles y miles y miles y miles de personas que viven en la calle. Ostras. O sea, porque ya no hay ni campamentos, ¿no? O sea, que muchas ahí veces están, totalmente desamparados, claro. La selva, ¿no? O eso sea, es, encima... Sobrevivencia total. No sabes a dónde acceder. Al final en Lesbos es una isla... Claro, ahora empiezas a ver como las cosas buenas, ¿no? De estar en una isla, pues es todo como más accesible. En ese momento había un montón de ONGs, mucha ayuda humanitaria. Entonces, bueno... Se estaban un poquito más acogidos dentro de lo que era la dificultad y ahora están totalmente... Ahora en Atenas, pues totalmente desamparados. Luego a mucha gente les han trasladado a otros campamentos en la península de Grecia. Entonces es como que parece que dices, 1.000 personas en Lesbos.
Ya. También ahora el tema de Lesbos es que las personas no llegan, pues por todos los acuerdos políticos que hay entre Europa y Turquía, y ahora también con Libia, ¿no? Que los de Libia no llegan tanto a Grecia, van más a Italia, pero Ya. las personas no llegan porque hay devoluciones en caliente Es y los como dejan acá en la en el frontera, mar, ¿no? ¿no? O sea, es como... Entonces, claro, pues según oyes las cifras y dices, ah, bueno, ¿no? El otro día decía uno, ah, bueno, ya 1000. Ya, pero ¿por qué 1000, Esperanzador, no? O pero sea, no, es otra realidad y una contrarrealidad del claro, otro lado que es claro, peor que no nos incluso, ¿no? O sea, enseñan, ¿no? porque Es que yo creo que ya todo es malo, ¿no? Peor, claro, estar al en una... campamento de Lesbos, por ejemplo, le llamaban el infierno, ¿no? O Ya. sea, es como... Pero es que luego han conocido otros infiernos, Otros infiernos peores. peores. Que dices, es que yo ya no pensaba que podía ser peor, Ya. pero resulta que sí, ¿no? Qué duro, ¿no? Sí, es muy duro, es muy duro. Hablábamos antes, ¿no? Esas imágenes de esas dos niñitas pequeñitas, ¿no? Que termina, ¿cuántos tenían? 6, 8 años las dos. Claro. Y que termina diciendo, ojalá, ¿no? Contando que su padre se había muerto, ¿no? O sea, ojalá nos hubiera llevado con él. Ya. Con 6 o 8 años o sea, es Claro, pero muy es que duro. es lo que una has realidad conocido. muy difícil. Sí, sí, es súper difícil. ¿Y qué culpa tienen esos No, niños, no? No Esas deberían ni niñas. existir, ¿no? O sea, Bueno, es que qué culpa tiene ya. las personas que están sufriendo, ¿no? O sea, Ninguna. y claro, o sea, ahí también es, al final, vale, muchos son decisiones políticas, acuerdos políticos, pero claro, que nosotros también, como ciudadanos del país ¿no? de la Unión Europea, Ya. Es nuestra decidimos, obligación, ¿no? sí, sí. Y, o sea, por supuesto que tenemos nuestra responsabilidad. Sí, sí, una gran o sea, responsabilidad. pues, Y otra curiosidad, claro, como hay dentro de toda la inmigración que va rodeando ahí, son gente pues, de Siria, Libia, tal, bueno, entre ellos se crean una comunidad y se unen o también hay separación, división por todo esto, es difícil la convivencia o se realmente sale ahí la unión entre seres humanos, un poquito ver eso. hay un poco de todo. O sea, en Grecia, sobre todo, hay gente de Afganistán. Afganistán, en ese momento Siria, pero es verdad que, como por ejemplo se reconoció que en Siria había una guerra, pues los sirios en su momento, me cuesta decir, pero es verdad, lo tuvieron un poquito más fácil en el sentido de que, bueno, pues se les recolocaron, o sea, se les acogieron, ¿no? Pues en otros países. Y no, por ejemplo, los sirios en general, que hay familias o hay personas que sí, pero en general, pues no tuvieron que estar 7 años en Grecia, por ejemplo. O sea, los kurdos de Irak, por ejemplo, o sea, yo he conocido personas que igual llevan 7 años en Grecia, ¿no? Y son procesos, ¿por qué no se reconoce? Pues el conflicto que hay en Kurdistán, ¿no? Afganistán hay un montón también. Y luego de África, pues Sudán, Somalia. Y, a ver, hay muchos más. Hay unión también, pero. Y siempre nos ponen a nosotras el ejemplo de: tú imagínate que te meten aquí. O sea, ¿no? En una situación que nadie puede soportar, muy difícil, y te mezclan. Pues por supuesto que hay conflictos, pero es que. O sea, entre personas, entre las diferencias también, por supuesto. Son la raza humana es así, ¿no? Sí, así más. sí. Entonces, bueno, pues y luego, no es fácil la no convivencia es fácil en ningún lugar y ahí aún más se intensifica. Y supongo que también de buscar conectar con gente, ¿no? Si de repente te encuentras con alguien de tu país o de tu pueblo, ¿no? Es como algo al corazón, ¿no? Un abrazo, aunque somos diferentes, de repente pasas a ser mi mejor amigo. Pero luego también ves, pues por ejemplo, ¿no? Hay cuando se quemó Moria, por supuesto que hay unión ahí, ¿no? O sea, al final cuando hay desgracias, ¿no? Es como, ¡pum!, por supuesto que hay unión, ¿no? La unión es la fuerza para reconstruir, para estar. Y luego también me imagino ahora, pues con el tema que están totalmente sueltos en Atenas, tiene que haber unas mafias ahí también. Bueno, sí, mafias siempre ha habido en el tema de inmigración, pues, pero porque no sea, a ver, migrar, que quede muy claro, es un derecho. Sí, sí. Y es algo totalmente, ¿no? El otro día estuve en una mesa
redonda que estaban participando personas migrantes y personas en movimiento y decían, sí, los pájaros ahora están migrando, ¿no? Y las personas no podemos migrar, ¿no? Qué bonita imagen. No, era un poco como... Mira, ahora cada vez que veré ahí los pajaritos me acordaré. Es súper bonito. Claro. Sí, y muchas veces también pensar, cuando vemos la gente que cruza mares con bebés, con todo, dices, ¿tú realmente crees que si estuvieras bien tendrías esa necesidad? O sea, es una huida, o sea, casi obligada, o sea, necesaria, obligada, forzada, es que tenemos forzada, ¿sabes? Entonces, yo creo que tenemos que ser mucho más empáticos, tenemos que buscar ya una solución. ¿Cuál? No sé cuál será, tampoco yo... Todo esto, abrir fronteras, seguramente empezar por ahí, pero... primero también es un poco también, por eso decimos también el tema de la responsabilidad, ¿no? O sea, la vida que llevamos aquí no es sostenible para nada, no todos los recursos naturales, es que es a base de... Tú si te das cuenta, las personas que migran son de países muy ricos, que tienen muchos recursos naturales, que por eso ha habido un interés y normalmente son colonias, o sea, colonias... o no, que ha habido una y es totalmente o sea, muchos por recursos naturales, el cambio climático por nuestro estilo de vida, de cómo vivimos aquí, y que seguimos, el capitalismo, ¿no? Que o sea, ¿qué necesidad tiene una empresa de aquí ir a la India a ver, ¿no? Es un poco casi mano de obra, ¿sabes? Es todo lo que, por supuesto que somos responsables, somos responsables y luego, o sea, es como que les destrozamos la vida, pero luego no somos capaces de acogerlos, o sea, es que no hay esa necesidad ni de destrozar, ¿no? O de ocupar, entonces, por supuesto que somos responsables. Ahora mismo, bueno, tuvimos el ejemplo otra vez con Ucrania, ¿no? Cuando pasó lo de Ucrania, a mí me chocó un poco porque de repente, ¡boom! Y a ver, o sea, con mucho respeto a todos los ucranianos que tienen que huir y que siguen huyendo y que están viviendo una situación también muy, muy difícil, pero de repente me salió de como que... ¿Y los de Lesbos? Bueno, Lesbos, vamos a decir los de Grecia, ¿no? Porque ahora me dices que... Bueno, o aquí mismo, aquí, los que vienen de Marruecos, en Irún, ¿no? En Beovia, sí. Que no puede ser, muchas veces cuando veo, sí, es verdad, o sea, cuando yo voy a la frontera y de repente digo, hostis, o sea, son 1 kilómetro de río, ¿sabes? A cruzar, no me puedo creer que todavía... Por 1 kilómetro, ¿no? Hay gente que mueren y no lo hablamos. Es que encima no es necesario cruzar ese río. Que no, o sea, pero les devuelven a caliente. Entonces, sí, no, estás tan cerca y no lo queremos ver. O lo vemos un poquito, damos un poco de ropa, nos sentimos como cómodo, ya he participado, he dado mi dinero, he dado mi ropita, ¿no? Pero no es solo, es otra vez el material, que es necesario, sí, hay una base que necesitan, pero yo creo que... Pero hay que darles más amor. Más amor y, o sea, que yo siempre digo, muchas veces son gestos, una sonrisa, estoy contigo, o sea, es como que no hace falta, no nada más, pero aquí también pues lo único, o sea, y es necesario, pero muchas veces incluso, o sea, yo he visto que ha llegado ya tanto material que no se sabe qué hacer, o sea, ¿no? Con todas esas ropas y creemos que con eso lo solucionamos, pero no... Y de hecho una de las cosas es como que te piden también es eso, que más amor, o sea, más que no nos olviden, pero que yo sienta que estás, o sea, no, más apoyo, no nos dejéis aquí solos abandonados, ¿no? Y son gestos pequeños. Cuando yo hice, dentro de mi participación también, de cómo hoy sentirme bien así, cuando dejé la bolsa para Ucrania, tuve este detallito que en los bolsitos puse una notita. Ah, qué guay. Puse una notita a cada uno. Y bueno, luego pensé, digo, igual no, el que lo lee no lo entiende o lo que sea, pero igual, pero ese gesto ya se digo, bueno, llega. que disfrutes que de esto. Eso es porque decimos, es que no nos podemos comunicar, perdona, o sea, una sonrisa, todo el mundo, o eso es, o un papelito, aunque sea, seguro que se preocupa esa persona de traducir, que hoy en día todo el mundo tiene medios, o sea, y estas personas también, que no son, o sea... mira, hay una película francesa, me encanta, se llama El traje. No he visto. Entonces me encanta, es la historia, bueno, no me acuerdo de dónde venía, si era camerunés o así,
que bueno, había emigrado, vino ilegalmente a Francia, estaba en París y empezó a trabajar en la obra de forma ilegal y vivía, pero en una casa rota que habían pues de ocupas con otras personas, ¿no? Todos inmigrantes obviamente, porque nosotros no vamos a ir a vivir ahí, esto también lo tenemos que entender. O sea, vivienda digna, me refiero a eso. Y entonces, bueno, su trayecto ahí, un poquito la película lo que relata es la visión, o sea, nuestra mente, cómo juzga la apariencia de la persona. O sea, ahí lo que enseña es que, vale, puedo ser negro y mal vestido y tú cuando te me acerco en la calle a preguntarte la hora, te apartas con el bolsito Sí, así como que no, y me miras como bueno, y ese ya es como si racismo. fuese, ¿no? Sí, Entonces un él está delincuente, un delincuente un total, ¿no? De hecho muchas criminal. veces a mí no me gusta cuando es un sin papel, o sea, un sin papel ya parece un delincuente, ¿no? Digo, estar sin papeles no ser No hace delincuentes. falta etiquetar. ¿Sabes? Es como le ponemos unas cosas que, unas etiquetas que les apartan ya de la sociedad por Bueno, pero es completo, que el que es como, discurso político ya es está totalmente, ¿no? hecho, Para eso. O eso es. sea, Pues esta película entonces todas las mañanas sale de este cuchitrí para trabajar, bueno, tiene un montón de historia alrededor bonita, duras, todo lo que quieras, ¿no? Y pasa delante de una tienda, no sé si es Hugo Boss o una marca ahí, con un traje espectacular. Y siempre sueña, dice, algún día te compraré. Era su sueño comprarse el traje, ¿no? Y entonces los demás, ¿qué miras? Bueno, hay un montón de juego a eso y todos los días siempre pasa, ¿no? Hasta que junta la guita, del dinero y entonces decide comprar el traje. Cuando entra ya también lo miran así, pero bueno, lo compra. ¿Qué pasa? Resulta que al día siguiente sale con su traje, va a ir al mismo lugar, sale del mismo cuchitrí, va a trabajar en lo mismo, pero como va con ese traje, de repente ya las señoras es como, ay, por supuesto señor, que no sé qué, no sé cuál, y la atienden de otra forma que es increíble, ¿no? Y digo, ¿cómo somos? Y me incluyo. Intento no sí, hacerlo, sí, pero me sí. incluyo porque tenemos esa capacidad mental, ¿no? De mantener ese, lo que nos mandan, ¿no? Los periódicos, todo, de que tenemos Todos los mensajes que que al final el recibimos. que más nos roba es el de traje, Ya, ¿sabes? ya, sí, 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 totalmente. Entonces digo, ¿de qué vamos? Ya. O sea, y esto no lo vamos a reconocer, ¿no? Entonces es una película que Vale, recomiendo, que es vale, muy bueno, bonita. pues ya lo Sí. veremos. Bueno, Sí, sí. anteriormente también hablamos de otra película que me gustó mucho, Las nadadoras. Ah, sí, la de Netflix. Ahora. Y entonces también podría explicar un poquito, ¿no? Cómo conviven o cómo llegan esas chicas ahí. Bueno, un poquito, podría explicar un poquito, ¿no? Ellas han tenido suerte, ¿no? De poder salir adelante gracias a la natación, Bueno, pero han tenido un pero viaje muy difícil. bueno, y ahí, por ejemplo, es también otra realidad que, bueno, es que yo no he visto la película Ah, y bueno, no sé igual es, qué claro, enseñan en la película, claro, igual no es la realidad pero sí que total, es de ¿no? la historia. Y claro, estas chicas venían en bote Bueno, eso sí es muy duro, ¿eh? a El Lesbos viaje, ¿eh? y claro, como el bote, o sea, no sé, bueno, no sé qué pasa, pero ellas como Saltan al agua. y salvan, ¿no? Porque Salvan tienen a otras vidas. recursos, o sea, Si y tuvieron... salvan, Sí, porque sí, son nadadoras y saben, nadadoras. mucha gente no sabe nadar, No, entonces ahora están criminalizadas por es... salvar vidas. Y Ya, eso bueno, es sí, otra eso es realidad otra realidad. allí, que pueden vivir hasta personas voluntarias, ¿no? Sí, Tú cuando estás ayudando colaborando en estas situaciones de emergencia, pues según cómo les dé, pues te pueden criminalizar. sí, sí, eres Y si totalmente yo otro puedo delincuente estar ahora más, con ¿no? una persona y igual me dicen que hago tráfico de personas, ¿no? Ya, O sea que estas chicas están criminalizadas, sobre todo una, ¿no? sí. Sara, pues porque es más activista. Sí, ahí más o menos Eso creo que cuentan la no verdad. sé hasta dónde se enseña eso, la verdad. Creo que es más la historia de su hermana que era Eso olímpica, es. una A ver, nadadora se enseña olímpica. el viaje, que es muy duro, y tuvieron muchas luces esas dos chicas, que, bueno, Sara, desde el inicio, entrando en el bote, entendió que de ahí no iban a salir, porque es una mafia, todo el viaje, se ve todo ese sistema, ¿no? De dinero sobre... Pero es que es necesario, Sí, o sí, sea, es que sí. las mafias son necesarias porque no nos dan, o sea, no puede Sí, salir de no. forma legal. Ya, Entonces sí, es que no, tienes pero que encontrar una forma ilegal. claro, pero de toda forma ilegal ya, por ejemplo, ves que es que en un bote van, o sea, de más, Ya. o sea, es como Pero muy... es que no deberían de estar ahí, No, o sea, tampoco, ¿no? ya O lo sea, sé. es como... Entonces ahí lo que cuenta ella es que cuando se dio cuenta en el bote de que aquí no iban a salir vivos,
de repente, pum, organizo todo, o sea, porque son niñas, hay que decir, ahí tenían como 17, 18, no sé, pero son jovencitas. Y una frialdad, o sea, para mantener organización, dice, ¿quién sabe nadar? Enseguida, que toda la gente que supiera nadar, bueno, eligiese a otro que no sepa nadar y es su responsabilidad. Es súper bonito. Y mira, se me pone piel de gallina. Pero ahora esta chica pues está encarcelada, ¿no? Está por ser encarcelada. Creo que no. O sea, ahí termina juicio, la película. Bueno, hay más personas que tienen un juicio pendiente. La verdad es que ahora mismo no sé. O sea, iba a ser el año pasado, no se ha ido posponiendo, no sé, pero es que es la criminalización de la ayuda, ¿no? Yeah. Así que hasta dónde también puedes ayudar sin meterte tú en un problema, es ¿no? ¿Cómo se hace? O sea, realmente. Es muy. Porque ¿cómo podemos reclamar que sea un pueblo reconocido? Digo, un pueblo para nombrar a todos, o sea, un pueblo, la inmigración, o sea, la gente en movimiento, ¿no? Que necesiten asilo. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos hacer un grito a favor de esas personas que necesitan vidas normales? O sea, normales me refiero a tener una vivienda por lo menos en condición, ¿sabes? No Yo creo que es un poco ahí las enseñanzas del yoga, ¿no? Es como, bueno, pensar primero en micro y tú puedes hacer pues cosas pequeñas, ¿no? Que están en tus manos, tanto en tu día a día, en tu vida, en tu estilo de vida, en conexión con las otras personas, esos gestos que hemos dicho, ¿no? Por supuesto que no tenemos capacidad de cambiar una decisión política, ¿no? Como ciudadanos, pero es verdad también, pues por ejemplo, es que hay muchos movimientos. Ahora no sé si os habéis enterado, pero ha habido una recogida de firmas para cambiar la ley de regularización en España, que si llegábamos a 500.000 firmas, este tema podía ir, ¿no?, al Congreso, y ahí hay como 700.000 firmas o algo. Entonces, bueno, pues se ha conseguido a través de un movimiento del pueblo que por lo menos ese tema se discuta en el Congreso, ¿no? O sea, entonces es que hay muchos movimientos y hay mucha gente, o sea, es una pasada. Cuando entras en el mundillo, en el País Vasco, solo en Donostia, hay un montón de asociaciones trabajando, ¿no? Y por supuesto que todas vamos haciendo, pues nosotras visibilizamos, ¿no? Otras personas dan de comer en la calle, otras personas hacen talleres, otras se preocupan de buscarles vivienda aquí, otras, o sea, pero es que hay mucho movimiento. Hay una, no me acuerdo cómo se llama, con Z, que no sé, bueno, no sé, pero hice una clase con ellos muy bonita también. Que están también en Lesbos. Sí, hay muchas posibilidades, entonces tenemos que seguir hablando y moviendo. Sí, no, hay que hacer ruido, ¿no? Nosotros siempre decimos, o sea, claro, es un trabajo también, trabajas muchísimo y claro, no están los frutos de los que nos han hablado. No está tan rápido, ¿no? De que, claro, sí, es mucha frustración incluso, ¿no? A veces sí, bueno, incluso tú, o sea, no es como... A ti te parece algo súper interesante, ¿no? Y encima muy exclusivo que alguien te cuente a ti algo. Sí. Y tú, nosotras, por ejemplo, trabajamos mucho con los centros educativos y eso funciona muy bien porque sí o sí, los estudiantes, ¿no? Las personas jóvenes se ponen, ¿no? Tienen que escuchar esa realidad. Sí, absorben más. Y todavía, yo siempre digo que todavía eso es, no están tan contaminados, quizá. Sí, es verdad. Pero tú nosotras organizamos muchas cosas para el público general y claro, ¿quién va allí? Pues van las 15 personas que están sensibilizadas con el tema. Sí. Pero alguien que no se ha planteado nunca, pues no va a ir. Incluso estamos muy ocupadas con nuestras cosas, ¿no? Con nuestros problemas o con nuestro día. O sea, es como... Pues como mucho alguna amiga nuestra quizá vendrá, pues porque estás tú ahí, pero es como no lo que organizamos para el público general. No hay interés. Entonces eso pues te frustra y dices, ¿cómo llegamos a la gente? ¿No? ¿Cómo podemos llegar a la gente? Pero claro, ¿quiénes somos? O sea, hay que hacer ruido, hay que hacer mucho ruido, pero Entonces, tu idea, por ejemplo, ¿qué nos darías como consejo para poder llegar a esos, pues a una universidad o, bueno, yo creo que también colegios, o yo creo que sería interesante de poder hablar y que cuenten una historia
que Sí, sepan nosotros trabajamos mucho con colegios, con universidades. Y bueno, yo luego, por ejemplo, pues algo que ya llevo haciendo bastantes años, y por lo menos mis estudiantes se han enterado, yo suelo organizar muchas sesiones de yoga solidario. Sí, esto Entonces, sí, no, me siempre ha gusta sido mucho tesino. mezclar, o sea, es como, porque al final todo lo que nos pueda enseñar también la filosofía del yoga y los valores y, o sea, es que todo lo puedes aplicar, ¿no? También a este tema y a la conexión, a la unión, o sea, es que entonces yo aprovecho, utilizo mis clases de yoga pues para hablar del tema, Mencionar. para, sí, Sí. para conectar, para enseñar realidades, incluso para hacer conexiones, ¿no? Es como, entonces, la verdad, y bueno, pues mis estudiantes sí o sí han tenido que, ya saben un montón, o sea, al Bueno, final, sí. ¿no? Sí, pero a raíz de esto salgo de esta clase y digo, Claro. mira, tengo ganas de indagar un poquito más, Y de bueno, observar y de saber, o comunico, pues llego a casa y lo comunico, eso entonces de es. ahí va siguiendo, Entonces ¿no? también, pues bueno, a mí lo que me gusta es, bueno, hacemos yoga solidario, pues y el dinero que se recauda es para un proyecto. Entonces ya también hablas del proyecto. Entonces la gente pues tiene la oportunidad, además de practicar yoga, Qué bien. tiene la oportunidad de conocer diferentes proyectos, de conocer diferentes, ¿no? realidades. Al final es pues de exponer el tema también. Entonces, pues en este Qué momento, interesante. básicamente el compartir el yoga para mí es a través de yoga solidario, que ¿Y qué hay que hacer para participar en yoga solidario? bueno, pues enterarse ¿Cómo de se las pueden enterar? clases. Bueno, La pues gente te pueden seguir, tienen algún lugar en donde pueden encontrar. la verdad es que no tengo muy organizado eso, no. Ahora mismo, pues porque yo tampoco publico mucho en las redes sociales, pues sí, siempre hago algún story, pero no, tampoco, eso es un tema para mí también, ¿no? Es como ahora trabajar en cómo visibilizar y hacer eso también accesible para más gente. Pero es verdad que, bueno, que tú también eres profe de yoga y en el mundo de yoga, yo por ejemplo, pues yo soy de Oñati y claro, pues allí ya mis estudiantes, es que no hay una clase de yoga solidaria que no se llena. Pero por ejemplo, hace poco hemos lanzado pues en otro centro, en otro municipio y se han apuntado 2 personas. Yeah. Así que ahí también ves como, ¿es en verdad solidario o es, o sea, la gente viene, o sea, es que no sé, ¿no? Es como, entonces fue un poco una pregunta también de, claro, ¿cómo puedo llegar a más gente, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a más gente a través del yoga? Puede ser, no sé, pregunto yo porque yo también te entiendo perfectamente. Yo cuando hice la clase solidaria para Lesbos vinieron creo 15 personas, tampoco, pero tuve un gesto muy bonito que otros alumnos no vinieron y me dieron dinero. Ah, sí, eso para, eso es bonito, también, ¿no? sí. ¿Y cómo es? Por ejemplo, en Donosti, pues crear igual pero mucho más, una clase solidaria más grande, con más gente que pueda entrar para que sea pero específico, especial y podemos terminar, no sé, digo yo, pues con un picoteo con comida de ahí que está hecho por gente de ahí que viven acá y atraer algo un poco más y poder ideas que lanzo por aquí porque a mí me encanta, me apunto como la verdad. Ya, pero yo creo que sí, es una idea, por supuesto. Pero yo creo que es como algo más sencillo, ¿no? O sea, es como de verdad tenemos que hacer algo muy grande con comida, tal, para atraer a la gente, ¿no? O sea, es como... Desgraciadamente sí. Es lo que estoy viendo yo últimamente, Mira. ¿no? Un poquito el día a día de ver que pues que si no pasas lo que decís, ¿no? Pues van a venir siempre los 5 y a veces dicen, bueno, he venido este mes, no puedo, también la gente tiene su otra realidad que es entendible y no puede estar cada vez colaborando, ¿no? Entonces, Sí. aunque Yo la creo colaboración supongo que será la que quieran, ¿no? Sí, Aportar. sí, siempre hago a base de donación. No pongo mínimo, que a veces digo, tendría que poner un mínimo, ¿no? Porque claro, también hay que reconocer el trabajo. Sí. Pero bueno, yo creo que después de proponer en otro municipio, de que no saliese, mi reflexión fue un poco también como, pues por lo menos si se puede hacer como una red, ¿no? De profesoras y profesores de yoga que se sensibilizan con el tema y cada uno en sus clases se toma el momento, ¿no? O de compartir, pues ya es que ya llegas a bastante más gente. No hace falta hacer algo extraordinario, exclusivo, ¿no? O sea, sería para como hablar de... entre esas profesoras reunirse, ¿no? Para que cuentes un poquito más todo lo que está pasando, para saber también, porque Bueno, los esto que está no saliendo ahora. Sí, estamos, o sea, ya sabéis, chicas, o sea que
Ya, Bueno, a o mí sea, no encantada sé, ¿no? y Pero mis clases son muy emocionales, me encanta hablar de ya, todo esto, sí, yo ya sé hablo que y tú haces menciono y tal, también. y me encantaría poder participar más Ya, o involucrar ya, más, y a veces digo, yo hablo solo poco que sé, ahora sabré un poquito más para ya, compartir, ya. Sí, pero hay que encontrar la fórmula, la verdad, pero claro, también es como primero buscar un interés, ¿no? Un interés de, pues, de la persona que va a compartir. Claro, yo encantada de hacer una gira, ya, ¿no? Pero claro, ahí también te das cuenta que muchas personas van a una clase de yoga por la profesora y no ya, por el tema. ya, ¿No? es duro, ¿eh? Entonces, Porque claro, entonces somos yo venir a realmente como Donosti grupos de a dar una neurohumanadas, clase ¿no? solidaria, si no me conocen, Ya. no va a venir nadie. O sea, no es como... Eso fue un poco también, ¿no? Pues un poco la decepción que dices, joder, la verdad es que la gente no es tan interesada en conocer, ¿no? No hay interés. O Y también sea, siempre mantenerse con un profesor, ¿no? O sea, ya, date la eso oportunidad de es, conocer a alguien joder. diferente. ¿No? Nosotras Con lo... salimos de una formación conjuntas y tú sabes muy bien que cuando terminamos después de esos 3 años, cada una parecíamos al final del curso que habíamos estudiado diferente, en diferente lugar, ¿no? Cada una tenemos, yo siempre digo, no somos competición y tú sabes que en No, este mundo no vamos a sí, entrar en esto, sí, pero yo sí, conozco bastante, ¿no? Tú también, algunos claro. de... Entonces yo creo que somos todos complementos, ¿no? No, Sí, y yo siempre, o sea, cada persona te va a aportar una cosa diferente y a mí diferente, me parece súper enriquecedor sí. que una persona pueda practicar con diferentes personas, pero Mm, no, o sea, ay, no, es que a mí me gusta esta persona y ya está, ¿no? Es como ya, sí. Es como un eh, bloqueo mental a veces que no, que te dice, pero es que no entiendo, ¿no? Cuando la otra ya, persona dice, pues ábrete un poco, igual, ¿no? Igual claro, buscas lo que refleja que en ti no puedes entender, ¿no? ya, Y puede ser que también en estos casos es lo mismo, ¿no? De que, ay, me voy a meter a una clase para algo solidario, pero igual no sé si la causa, bueno, qué sé, la gente busca también muchos argumentos para no asistir a un lugar, ¿no? Y, mm, ya, por eso decía, igual hacer una vez un evento un poquito más grande que pueda acoger más, e igual dentro de esta clase, en vez de haber una profesora por 1 hora, son 3 horas y hay 3 profesoras, puede ser algo diferente, mágico, ¿tú divertido. crees que alguien va a venir 3 horas? Porque yo iría encantada, Tú ¿sabes? sí. No, ya, puede ser, puede Poder ser. compartir encima para el bienestar superior, ¿no? Aún por Ya, mucho, involucrar el bienestar de mucho más sí, sí, sí. gente, ¿no? Yo creo que la energía sería más grande, Sí, llegaría a también. esa gente, ¿no? Y se lo graba, se nos manda y lo que decís, se ponen esos muy felices, ¿no? De ver que podemos hablar de ellos hacia afuera. Yo Mm. sigo mucho un chico contigo en tus redes que es profesor de yoga también, vive en Yadula, París. seguro, Yadula. Ah, y siempre digo, ostras, me gustaría hacer una clase online con este, ¿no? Para Joder, probar. pues estará dispuesto, Sí, ¿eh? pues a ver, se puede, por ejemplo, ahí él que hace clases, está en París Sí, ahora, ahora está en París y de hecho ah, da clases de yoga, bueno, pues en en un francés, en centro, inglés. pues en este momento en inglés, pero ya su francés es muy bueno. O Es que sea que tienen una algunas, capacidad encima sí, claro, es que no tienes otra. O sea, y sistémica. claro, una de las cosas también uno de los obstáculos aquí es que es el idioma. Ya, O sea, hemos hecho clases conjuntas online, ya, pero para mucha gente, pues que sea en inglés ya es como, jo, les quitar, ¿no? sí. Pero sí, bueno, pues Yadula sí que da clases de yoga en París. Bueno, ¿cómo podemos encontrar? A ver, Eso sí, Yadula Musawi en Instagram lo o pondré en ahí debajo, Facebook. lo pondré Eso es, escrito para que sí. podamos, ¿no? Sí, por lo menos darle fuerza, eso ¿no? es. Es Tiene un otra forma proyecto de... Y también. pinchar todos ahí abajo para Eso conocer a es. este chico que parece que es un Buah, crack de bueno, yoga bueno, de yoga y y este de es filosofía de actor y vida, ¿no? director y, o sea, es Sí, un chico que tiene 25 años y, o y la sea, vida por ya, delante. claro, Bueno, es no, esperanzador, ha sí, llegado sí, a París sí, bueno, pero con su como camino vive y en su París, trayecto. yo Ah, hace poco he bueno, estado visitando y he conocido ¿no? la otra cara de bueno, París, como el ¿no? traje, ¿no? Todavía Eso está en el es. camino de, Sí, de esto, sí, ¿no? sí. Sí. Así que no, eso es. Está en París ya. Ujú. Ahora mismo, de hecho, con nuestro proyecto vamos a hacer una investigación un poco de cómo son las realidades, ¿no? En los principales países de acogida de Europa, que son Mm. Francia y Alemania.
Es como decimos, está en Alemania, wow, ya. Pero ¿cómo vive una persona que acaba de llegar a Alemania o a Francia, ¿no? ¿Cuál es su realidad? ¿No? Otra realidad que también ellos tenían, tiene otra frustración también grande, porque llegan al país de destino, ¿no? Y es como, ya, pisamos tierra firme, ¿no? Y otra vez de vuelta. Claro. Otra vez no eres nadie, porque desgraciadamente, cuando inmigras, siempre eres don nadie. Tienes que demostrar todo el tiempo lo que vales, pero es que tú lo tienes que hacer al día a día, no tanto, ¿verdad? Una de las cosas que... Sí. Una de las cosas que se repiten mucho es como hemos venido al lugar, ¿no? Por Europa, donde se han como creado de alguna manera los derechos humanos, pero donde no se cumplen para nada, ¿no? Entonces dices, ostras. O sea, nosotros teníamos la idea de un lugar donde se respetaban, ¿no? Pues mira, esto es muy bonito de hablarlo porque creo que no lo tenemos en cuenta eso. Es una pasada y ya es todo tan descarado, ¿no? Pero cómo nos afecta otra vez, ¿verdad? Claro, sí. Bueno, todavía tenemos mucho por hacer, mucho por aprender, mucho por descubrir. Y nada, pues la última pregunta que te haría, ¿tienes esperanza? Sí, bueno, no sé. Sí, por supuesto que creo que... Mira, antes tenía esperanza de como, ¿no? De un mundo mejor, más justo. Ahora, pues, hombre, siempre pienso que hay que, ¿no? Soñar. Y la esperanza es un poco, pues, por lo menos de dar, ¿no? De plantar semillas y de hacer esos cambios pequeñitos para mejorar algo, ¿no? Para que esas desigualdades sean un poquito menores. Pero sinceramente, ¿no? Pues también depende de dónde te muevas. En algunos círculos piensas, ¡guau! ¿No? ¡Qué guay! Ya la gente... Luego te mueves incluso a otros círculos y dices, ¡ostras! O sea, pero si a la gente en realidad le da exactamente igual, ¿no? Pero sí, o sea, si no seguiríamos, ¿no? O sea... trabajando un poco. Pues miren, un gusto, un placer, como siempre, estar contigo. Ojalá hubiese muchas Mirenes en esta tierra. Bueno, hay y Amaya es tu hermana, no, Arantzazu. Y pues, si quieren último dato, si quieren apoyaros o seguiros, ¿cuál es el nombre de la ONG? Porque tenéis ustedes una ONG. Sí, eso es. Se llama EREI. También lo pondremos abajo. Vale, EREI Elkartea, ¿no? Que es asociación en vasco, euskera. Y bueno, pues tenemos una página web, ereielkartea.org, y estamos en Instagram, erei.elkartea, y en Facebook también. Vale. En Twitter todavía no. Bueno, claro que eso también es otro trabajo. Otro sí, que hay que hacer. Claro. Pues encantada y gracias. Ojalá creamos una clase. Eso es, si alguien tiene ideas, ¿no? Que escriban ahí abajo. Si quieren solidarizarse y hacer un proyecto grande.